¿Crees en fantasmas, ovnis, medicinas milagrosas o astros que definen el futuro? Si te interesan estos temas, escúchanos en Paranormales de la Noche. Todos los lunes a las 10 de la noche, a través de los 97.7 de Radio Canto Grande y al mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com. Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una primera edición aquí de Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM, volviendo a nuestra casa después de un largo descanso, ¿no? De una vacación muy interesante aquí. Paranormales de la Noche para todo el público nos ha estado reclamando durante un buen tiempo regresar a tocar esos temas interesantes. Bueno, y como todos los lunes a las 10 de la noche vamos a acompañarlos aquí en los 97.7 FM y al mundo entero a través de www.cantograndefm.com. Esta noche con nuestro amigo Iván Antesana y Víctor García Belaunde. Hola, Iván, ¿cómo estás? Saluda al público que está expectante en este momento. Buenas noches. Se nos hizo un poco largo el verano, ¿no? Íbamos a descansar solamente por ese fenómeno del niño, por los días de sol, pero sí se alargaron un poco acá, no tenemos la culpa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos con las baterías recargadas. Sí, hemos descansado bastante, creo, ¿no? Bastante. Y han pasado muchísimas cosas en este tiempo, ¿no? En medios de comunicación, sobre todo. Exactamente. Hemos con dolor estos meses, nos dolía, ¿no? Todas las noticias idiotas que no podíamos poner. Sí. Y hoy día tenemos una interesante también. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo este tiempo? ¿Qué estás descansando? Bien, muy contento de estar de vuelta y esperando el viernes 13, ¿no? Ver qué actividades podemos hacer para ese día. Claro, vamos a preparar varias cosas interesantes que le vamos a comentar al público también más adelante, ¿no? Les recordamos para los que escuchan por primera vez este programa, Paranormales de la Noche, es un programa que ya tiene varias temporadas aportando el pensamiento crítico, buscando la divulgación científica y analizar los temas místicos, paranormales, así que llamados extraños, desde un enfoque racional, ¿no? Viendo la evidencia y tratando de buscar especialistas que puedan darnos una explicación más sencilla de algunas cosas que a veces parecen más complicadas, ¿no? Y bueno, vamos a comentar más adelante también a todas las personas que nos escuchan desde fuera del Perú, desde Ecuador, desde Colombia, desde Bolivia, de Chile, Argentina y también desde más allá del continente también, ¿no? Desde aquí le mandamos un abrazo a todos ellos que también nos hacen mucha publicidad en el extranjero, ¿no? Bien, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a ver nuestro primer bloque, que es un bloque que ya la gente conoce mucho y que siempre reclama, hasta hay un ranking al final de año, ¿no? De la noticia idiota de la semana, que es como un radar de los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión e internet, donde vamos a analizar estas noticias sensacionalistas, medio extrañas, y en esta oportunidad la noticia es tomada de un programa de televisión bastante conocido, ¿no? Vamos con la noticia, ¿no? Con nuestro primer bloque. En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana.
10 de la noche. Esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana. Bien, y esta vez la nota viene de Canal 4. Bueno, explicaros un poquito el contexto de esta nota. Esto sería un programa de la tarde entre dos videntes conocidísimos aquí en Perú, entre Jaime y Vivian Arango, ¿no? Que uno es el medium y otro es vidente, ¿no? Y se enfrascaron ahí en una disputa sobre la vida sentimental o el futuro sentimental de una pareja de la farándula. Vamos a escuchar esta noticia y después la comentamos. Daniel y Rodrigo Fernandini, ¿va esta relación? ¿Qué sientes cuando los ves juntos? Yo veo que ellos hace tiempo se están juntos, tienen muy buena relación, la relación va a continuar y esto va muy en serio. Es más, sale la fuente, podría ser que Nathaniel quede embarazada. Wow, con la Están fuente. muy en serio, muy buena vibra, tienen mucha química, Nathaniel lo sorprende cada día más y él está muy enamorado de ella. Definitivamente este es un nuevo renacer. Qué lindo, que vive el amor siempre, Nathaniel, un beso para ti, chicos. Para Vivian, embarazo a la vista. Para ti, ¿qué ves en esta relación? Bueno, yo veo todo lo contrario, puede haber mucha química, mucha amistad, todo lo que ellos quieran, pero futuro lamentablemente yo no veo. Ellos van a tener mucho acercamiento, pero... Se retira Vivian Arango se retira. Me da la impresión. Vivian se retira porque no le gusta que le den la contra un poco. Pero no le estás dando la contra. Todos merecen respeto, todos nuestros invitados. ¿Qué ocurre? En ningún momento... No es que me incomode lo que dice Jaime, no es que me incomode, sino que estoy cansada que el caballero cada rato se mete y diga que hay qué energía, no te pases, pues ¿cuál es la bronca que tienes conmigo, hermano? Párela ya. ¿Por qué la señora? Claro, obviamente, ya basta, como que tú por tu lado, yo por el mío, ¿ya? Bueno, mi intención es no pelear, no sé por qué la señora está con esa es que ya no, o sea, ya me tienen... El público acá atrás sabe que este tío que hemos estado conversando, yo en un momento he conversado con la señora y... Vamos a calmarnos porque en otro programa de otro canal, Jaime aquí presente me escupió y casi me tira el carro encima. No puedo creer eso. Así es. Y por eso estoy así. Vamos a apaciguar las aguas. Yo me retiro, o sea, yo me retiro porque no estoy de acuerdo. Se retira Vivian Arango. Vamos con el aplauso del público. No te vayas, Vivian. Nos calmamos un poquito, vamos a conversar bien, que comunicarnos para solucionar eso. Nos vamos a un corte y regresamos con más predicciones de la farándula. O sea, la gente mejor. Bien, ahí escuchamos un bloque harto conocido aquí en el programa, la noticia idiota de la semana, y dos personajes conocidos nuestros, ¿no? Aquí Jaime, que es nuestro John Edwards peruano, ¿no? Que puede hablar con los muertos directamente, en línea directa, y Vivian Arango, la rumpóloga, es decir, la que hace la lectura de poto. Ese es Vivian Arango, a quien también en un momento vamos a tener aquí en el programa. Ya conversé con ella alguna vez y bueno, está dispuesta a venir al programa, ¿sí? Haciendo la prueba. Va a tocar a Víctor acá primero. Bueno, la pregunta es quién estaría dispuesto a someterse a esa lectura. Bueno, ¿no? acá hay varios voluntarios, ¿no? Iván Antesana, sí, también puede ser, ¿no? Miguel Yáñez también. Yo entro al chat en ese momento. Habría que probar. Vamos a ver quién. Yo no estoy dispuesto. No sé quién se quiera bajar los pantalones para que le lean las nalgas. No sé, podríamos, o de repente podríamos invitar a parte del público para que también hagan la prueba, ¿no? Si hay voluntarios también para que les hagan la rumpología. Aquí todo es en el bien por el bien de la ciencia, ¿no? El conocimiento científico, ¿no? Bien, antes de ir con nuestra primera entrevista, quería comentarles que esta nueva etapa de Paranormales es muy importante y es diferente a las anteriores, porque esta vez Paranormales de una manera pasa a ser parte como proyecto de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Después vamos a hablar un poquito para los que no están enterados de qué cosa es esta organización y qué es lo que busca con los objetivos. Vamos a hablar de eso en un momentito. Y bueno, antes que me olvide, los saludos para Diego Alejandro Vargas Aguilar de Colombia, que siempre nos apoya con la difusión en todos los medios que tiene a través de internet, ¿no? Y que también nos ha ayudado muchas veces también a que el programa se haga realidad, ¿no? A los amigos de Ecuador, de La Voz Ateísta de Ecuador, desde México, Gerardo Romero, que con el programa Masa Crítica, es decir, toda esta red de programas que buscan difundir el pensamiento crítico a nivel internacional. A ellos también les mandamos un abrazo y un saludo cordial. Quiero también aprovechar para mandar un saludo a mi hija, que está todavía despierta escuchando el programa, a Mayara, mi hija también. Después de esto ya tienes que ir a dormir. Y también a todos los que nos escuchan y se están conectando a través de la red. Bien, vamos a empezar esta parte. Para eso vamos a conversar acerca de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, y por eso tenemos aquí a un amigo, ¿no? Presidente de la Sociedad Secular
y Humanista del Perú, con quien vamos a conversar acerca de esta organización y los fines que persigue, y bueno, y también en relación al programa, qué es lo que se busca en esta nueva etapa. Para eso tenemos a Helmut Kessel, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Helmut? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme acá. Sé que estás un poquito mal de salud, pero bueno, agradecemos que hayas venido al recorrido de la distancia que tienes que recorrer para llegar hasta acá. Pero bueno, conversa para la gente, porque siempre que yo le digo que a mis amigos, compañeros, incluso que me dicen qué cosa es la Sociedad Secular y Humanista del Perú, porque es un término nuevo aquí en el Perú sobre todo, no es un término muy utilizado, muy conocido, muy común. Explícale a la gente qué cosa es la Sociedad Secular y Humanista. Bueno, somos una asociación sin fines de lucro, ¿no? Y lo que buscamos es representar en el Perú la corriente humanista secular internacional y luchar por las causas que lucha el humanismo secular internacionalmente. Entonces, empecemos explicando brevemente qué cosa es humanismo secular, esta filosofía que nosotros buscamos representar, ¿no? Es una combinación de dos cosas, humanismo y secularismo. ¿Qué cosa es secularismo? La separación del Estado y de la religión. Es decir, que la religión, venga de donde venga, sea la Iglesia Católica, las iglesias evangelistas, de donde sea, no debe mezclarse con la política, no debe mezclarse con la ley, ¿no? Que un Estado tiene que legislar en base a los derechos de las personas, en base a la experiencia humana, a la evidencia, a la lógica, a la razón, y no a las doctrinas de una u otra religión, ¿no? Es decir, no se debe reemplazar la Constitución con la Biblia, no debemos reemplazar artículos de la Constitución con pasajes de la Biblia o de cualquier otro texto sagrado. No se deben mezclar las dos cosas. Eso es secularismo. Y humanismo, básicamente te dice, el humanismo te dice que el ser humano puede ser bueno, puede vivir de forma moral, de forma ética, en sociedad, sin la necesidad de la religión. Es decir, el ser humano es capaz de solucionar sus propios problemas, sus propios dilemas éticos, morales, sin necesidad de la revelación divina, de la religión, de los textos sagrados, etcétera, ¿no? El ser humano, como para resumirlo, ¿no? Puede ser bueno sin Dios. No necesitamos a un Dios que nos diga qué está bien y qué está mal. Nosotros mismos lo podemos saber, ¿no? Hay unas consultas siempre que me hacen a través de la red también. ¿La sociedad secular está en contra de la religión? Eso es lo que muchos grupos, sobre todo los que son pertenecen a alguna fe, preguntan mucho eso, ¿no? ¿La sociedad secular está en contra de la religión? ¿Qué es exactamente lo que se busca en relación a su trato con esas confesiones? No estamos en contra de nada. Estamos a favor, más bien, de buscar una alternativa, de una filosofía de vida alternativa. Nosotros decimos lo que pensamos y la gente es libre de escucharnos o no escucharnos. Nosotros no forzamos a nadie, nosotros no vamos a tocar puertas de casas diciendo tienes que escucharnos y tienes que convertirte a nuestra filosofía. No, nosotros simplemente hablamos, ¿no? Usamos la libertad de expresión para decir lo que pensamos y cómo pensamos nosotros que uno puede vivir su vida sin necesidad de la religión, y las personas son libres de escucharnos y seguirnos o no. No creemos en la imposición, no creemos en la prohibición, no creemos en que hay que perseguir a las religiones, ni cerrar los monasterios, ni expropiar las iglesias, nada por el estilo. Estamos totalmente en contra de la imposición de cualquier ideología mediante la violencia, ¿no? Y por lo tanto, porque además sabemos que cada vez que se ha intentado hacer eso en la historia ha fracasado, ¿no? Uno no puede reprimir la religión porque lo único que hace además es incentivarla, ¿no? Ofrecemos una alternativa, creemos en la libertad de culto, en la libertad de expresión, no creemos en la imposición y por lo tanto no estamos en contra de. Sin embargo, hay ciertos temas, hay ciertas causas por las que nosotros luchamos, en las que nos vemos enfrentados a la religión. Por ejemplo, como te dije hace un rato, el humanismo secular lucha por una serie de causas alrededor del mundo, ¿no? Nuestro proyecto más importante en este momento, ¿no? Junto con el programa de Paranormales, es la ley de unión civil, ¿no? Como tú sabes, la Sociedad Secular Humanista es corredactora del proyecto de ley de unión civil y asesoramos al congresista Carlos Brus en este tema también. Entonces, bueno, y aparte estamos en el grupo de trabajo, etc. Entonces estamos bien metidos ahí y inevitablemente nos vemos enfrentados a las iglesias, porque las iglesias están en contra del proyecto de ley y nosotros estamos a favor. Las iglesias están en contra de los derechos para los homosexuales, normalmente, porque hay iglesias que no. Claro.
incluso dentro de la Iglesia Católica hay grupos que no están en contra. Hay algunos que están a favor, se pronuncian a favor. Entonces, como mayoritariamente están en contra, entonces nos hemos enfrentados en este tema de la unión civil, que es nuestro proyecto principal, ¿no? Pero hay cientos de otros temas en los que podemos estar de acuerdo con la Iglesia. Es otra consulta, digamos, a los que nos están escuchando en este momento. Digamos que hay chicos que no necesariamente son no creyentes o no necesariamente pertenecen a una religión, pero ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el requisito para que una persona que está escuchando en este momento pueda ser parte de la sociedad secular y humanista del Perú? Alguien que esté escuchando en este momento se estará preguntando, ¿yo qué puedo hacer o qué perfil debo tener para poder entrar en este grupo, en esta organización? Bueno, a ver, o sea, para empezar, la persona tiene que ser secularista, es decir, tiene que creer en la separación de la ley y de la religión. Correcto. No tiene que creer de que la religión no se debe mezclar con la ley. Y la persona también tiene que tener una filosofía que esté acorde con el humanismo, es decir, tiene que también ser un convencido de que el ser humano puede ser ético, puede vivir en sociedad sin Dios, sin nuestras religiones, etcétera, ¿no? O sea, puede incluso ser creyente, pero tiene también que reconocer que no necesitamos de la religión para ser buenos y para vivir en sociedad, ¿no? Es un principio, es eso. El principio básico del humanismo es lo que debe tener. Sí, así es. Habla un poquito de referentes internacionales antes de ir a la pausa. Sé que esto no solamente está en Perú, sino que hay un corriente, digamos, internacional de movimientos seculares y humanistas en el mundo. Tú que has tenido la experiencia de vivirlo directamente, ¿cómo se lleva este proceso del humanismo secular en otros países, ¿no? En otras latitudes, sobre todo en Europa, ¿no? Depende de depende de lo que esté sucediendo en cada país y de qué tanta influencia tiene la religión en cada país, ¿no? Me imagino que es más complicado pensar eso en el Medio Oriente, ¿no? Así es, ¿no? Si uno vive en una teocracia como Irán, por ejemplo, el objetivo número 1 es el secularismo de Estado, ¿no? Claro que sí. Pero lo más probable es que una organización humanista secular como nosotros en Irán sea ilegal, ¿no? Clandestina, completamente. En un país como Inglaterra, por ejemplo, como el Reino Unido, en el Reino Unido, por más que la sociedad sea bastante secularista, el gobierno no lo es. El jefe de Estado, que es la reina, es además jefa de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, ¿no? En la Cámara de los Lores, que es como decir el Senado, tienes un porcentaje de senadores, lords, que son sacerdotes, que están ahí simplemente por el hecho de ser obispos, ¿no? Por el rango religioso. Así es, o sea, todos los arzobispos y los obispos británicos tienen un lugar en la Cámara de los Lores. Entonces, la sociedad secular humanista en Gran Bretaña lucha contra ese establecimiento, ¿no? Acá, felizmente, no tenemos ese problema, ¿no? Pero en la práctica, la religión está bastante más metida en la ley que en Gran Bretaña, a pesar de que acá no está establecida como allá. No, hay mucha influencia, pues, obviamente, ¿no? En Gran Bretaña, por ejemplo, en el tema de derechos para homosexuales, ellos ya han avanzado muchísimo más, ya no hay tanto trabajo por hacer que acá no tenemos nada, acá tenemos que empezar de cero prácticamente. Y hay mucha resistencia también, ¿no? Así es. Temas. Entonces, nosotros, o sea, ¿por qué es que apoyamos tanto la ley de unión civil, por ejemplo, ¿no? Porque somos humanistas seculares. Es decir, si hay un grupo minoritario cuyos derechos están siendo vulnerados, o que no se les da los mismos derechos, o que viven en una situación de desigualdad por influencia religiosa, es nuestro deber salir en defensa de ese grupo minoritario que está siendo oprimido por una ideología religiosa, ¿no? Es un tema de derechos humanos fundamentales. Con la ley. Entonces, depende de qué es lo que se esté sucediendo en cada país, ¿no? Y no en todos los países existe una sociedad secular humanista. Acá no existía hasta hace un año y medio que le hemos fundado, ¿no? Claro. Todavía somos pequeños, pero tenemos grandes ambiciones. Claro, tiene una gran proyección, ¿no? Sí, y hay muchos temas que trabajar acá. Hablando de los últimos temas que han estado en la prensa, el tema del aborto terapéutico, por ejemplo. Claro, ¿no? Que es un tema que genera mucho debate, ¿no? Hay muchos ánimos encendidos, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros no creemos que el Estado deba obligar a una mujer cuya vida está en peligro, ¿no? Por un embarazo fallido, a que arriesgue su vida hasta el final simplemente porque es ilegal, ¿no? Estamos totalmente en desacuerdo con eso.
Entonces, hay muchas cosas por hacer. Vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche, a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Ya regresamos con más Canto Grande FM. Anunciar en radio o televisora pirata es un acto ilegal, sancionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con una multa de hasta 30 unidades impositivas tributarias o 109.500 soles. Ya lo sabes, antes de contratar verifica si el medio es legal y está registrado en www.mtc.go.p o llama al 615-7800, anexo 1313. Crack, calidad en ropa deportiva. Más de 15 años marcando la diferencia en calidad y garantía. Artículos deportivos en general. Ventas al por mayor y menor. Se atienden pedidos a provincias. Te esperamos en nuestras tiendas. Galería La Casona de la Virreina, Girón Guayaga 462 y en la Avenida Bancay 368, tienda 1092-1093. Pedidos al 458-9611. Crack, calidad en ropa deportiva. Visita nuestra página web www.cracksport.com. ¿Crees en fantasmas, ovnis, medicinas milagrosas o astros que definen el futuro? Si te interesan estos temas, escúchanos en Paranormales de la Noche. Todos los lunes a las 10 de la noche, a través de los 97.7 de Radio Canto Grande y al mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com. Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. Seguimos con más Canto Grande FM. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche, a través de los 97.7 de Canto Grande FM. A todos los que nos escuchan, pueden mandar sus preguntas, también sus consultas. En un momento vamos a conversar también acerca de nuestro tema de fondo, y para eso vamos a ir con una pequeña introducción. Ya vamos a tener acá a Helmut también. Contigo ya podemos conversar el tema, porque de hecho que tiene que ver con lo que hemos estado conversando acerca en esta primera parte de la entrevista sobre la sociedad secular y humanista del Perú, y que tiene que ver con el tema de la ética, ¿no? Ese es el tema fundamental e importante. Pero antes de ir ya con nuestro tema de fondo, que resulta una pregunta acerca de otros temas polémicos, como hace un momento que conversábamos sobre el aborto, ¿no? Esos temas que algunos quieren ver de lejos, otros no se quieren involucrar y otros tienen una postura muy cerrada respecto a ese tema. Mencionabas el tema del aborto. ¿Qué otros temas también se está viendo dentro de la sociedad secular? Bueno, a ver, el humanismo secular es bastante amplio, muy amplio. Entonces, hay toda una serie de temas sociales sobre los cuales podemos tener injerencia y podemos tener opinión, ¿no? Proyectos así, digamos que los tenemos calientes en mano, o sea, todavía nos falta mucho, ¿no? O temas, digamos, pero que interesa tocar, ¿no? temas sobre los que potencialmente podemos tener actividades y que pensamos tener actividades en el futuro son, bueno, por ejemplo, la lucha contra la pseudociencia, ¿no? O sea, la divulgación del pensamiento científico y de la ciencia. Otros temas sociales como la eutanasia, que es un tema también bastante polémico, ¿no? Así es, ¿no? Una franca discusión acerca de legalización de drogas, por ejemplo. Y otra serie de temas éticos y de dilemas éticos que tenemos todos los días en la sociedad, ¿no? Correcto. O sea, quizás más fácil sea qué temas no tratamos, ¿no? O sea, no vamos a hablar de la economía, por supuesto, no vamos a hablar ¿Interesa la política de la sociedad secular? Es otra pregunta que me han hecho también, ¿no? Hay una intención política de esto, porque generalmente cuando alguien hace algo, la primera sospecha de que recae en uno es hay una intención política, ¿no? O sea, ¿a quién van a lanzar? ¿Al Congreso o a la presidencia o cosas de ese tipo, ¿no? La sociedad secular y humanista del Perú no es un partido político, no pretende ser un partido político tampoco, ¿no? Somos una especie de asociación de lo que en inglés se llama un think tank, ¿no? Que lo traduciría algo así como un centro de
ideas, un centro de pensamiento, ¿no? Que va por la corriente humanista secular que te he descrito hace un rato, ¿no? Entonces, podemos asesorar, podemos opinar, ¿no? Podemos dar nuestro aporte intelectual a ciertos políticos que lo deseen, por ejemplo, ¿no? O en todo caso podemos dar nuestra opinión sobre uno u otro político, uno u otro partido, pero nosotros mismos no buscamos involucrarnos en la política, ¿no? Un último tema, porque para ir a nuestro tema de fondo, ese tema de la unión civil, que es el tema que está en coyuntura, ¿no? Que es el tema que genera algunos odios bastante fuertes. ¿Cómo va el tema en la actualidad, siendo un tema tan importante y creo que está próximo a debatirse también en el Congreso? ¿Qué nos puedes comentar acerca de este proyecto? Bueno, o sea, dentro de unas cuantas semanas se debe estar debatiendo en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Y luego, o sea, hay tres posibilidades, ¿no? Que se archive, que se pase tal como está, o que haya una negociación con la otra parte para pasar un proyecto con un dictamen de consenso, ¿no? En una democracia siempre hay que hay que negociar y consensuar, ¿no? Hay que tener que negociar, al menos es una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo, que es difícil, que es bastante complicado, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos que se pase tal cual como está, ¿no? Es una ley muy parecida a la ley que hay que había en Gran Bretaña hasta hace poco, ¿no? Hasta hace un año. Entonces, un poco pretender que el país pase del oscurantismo a un nivel social británico en 6 meses. Difícilmente, ¿no? Difícilmente va a ser como en Holanda, donde las iglesias se han convertido en bibliotecas, ¿no? O sea, es bastante complicado, ¿no? Sí, entonces lo más probable es que haya una negociación para poder avanzar en materia de derechos civiles para parejas homosexuales. Entonces, dependiendo cómo pase en la comisión, ¿no? Pasa al pleno y luego dentro de unos meses se vuelve a discutir en el pleno y se vota, ¿no? Entonces esperamos que antes de fin de año podamos ya tener un desenlace a todo esto, ¿no? Yo quisiera terminar mi breve intervención, ¿no? Haciendo énfasis en que el humanismo secular está comprometido con la importancia y con la existencia de valores morales, ¿no? Es un mito decir que los agnósticos, que los ateos, que los humanistas seculares no creemos en la moral y que creemos de que todo debe permitirse y que no creemos en los códigos morales. Se van a ir al infierno. Es totalmente lo contrario. Creemos en que existe un código moral, por supuesto, ¿no? Creemos en los valores morales, creemos en un código ético. La diferencia es que nosotros creemos que a este código ético moral se llega en base a la evidencia, a la experiencia humana, a la lógica, a la razón, a los derechos de las personas. No se llega ahí en base a una revelación de algún texto sagrado o de alguna deidad, ¿no? Correcto. De algún dios. Entonces esa es la única diferencia, pero estamos comprometidos con los valores éticos, ¿no? Nos concentramos en estudiar la naturaleza humana y determinar en cómo hacer florecer al ser humano en esta vida y no en la siguiente, porque creemos que existe una sola vida y que tenemos que vivir esta vida de manera plena y no estar pensando en qué va a pasar en una siguiente vida en la cual nosotros no creemos, ¿no? Por lo general, los humanistas seculares somos agnósticos o ateos, es decir, no creemos en un Dios o no creemos en la religión organizada o en lo sobrenatural. Básicamente eso, pero es importante aclarar ese mito, ¿no? Que los ateos no tenemos moral, no, todo lo contrario. Incluso te diré que los países, ¿no? En la actualidad los países menos creyentes son los países con los índices de corrupción más bajos, con los estándares de vida más altos. Interesante. Así es. Eso es muy interesante. Como Suecia, Japón, Noruega, etcétera. Muchísimas gracias, Helmut, muchísimas gracias por tu intervención y sé que no va a ser la última, va a ser la primera de muchas intervenciones, ya que vienen estos temas polémicos sobre el cual hay que volver sobre la marcha muchas veces, y te agradecemos muchísimo, Helmut. Espero que nos... Gracias a ti.
y nos acompañarás aquí un poco más también, porque el tema que viene también está muy relacionado al tema de la sociedad. Sí, aquí estoy, cualquier cosa. Perfecto. Bien, ahora sí vamos ya a nuestro tema de fondo que la gente está esperando, ¿no? Con ansiedad también. Les recordamos que si gustan pueden llamar al 388-3800, el 388-3800 para participar aquí en Paranormales de la Noche. Vamos con nuestro tema de fondo. Durante muchos siglos hemos escuchado sobre la ética y los valores. Tradicionalmente ha sido común que desde niños, sobre todo en una sociedad cristiana como la nuestra, hayan moldeado nuestras conductas diciéndonos cosas como: si te portas bien vas a ganar el cielo, y por el contrario, si te portas mal, Dios te va a castigar. Este esquema de premio y castigo ha regido casi siempre nuestras conductas, y por eso tradicionalmente los valores han estado ligados intrínsecamente a la religión. Sin embargo, hay quienes afirman que no es necesario tener alguna religión para poder obrar de manera correcta. Esta es una postura ligada al humanismo. Esta noche, en el programa, conversaremos sobre una pregunta latente en nuestros tiempos. ¿Es posible una ética sin religión? Bien, hemos escuchado nuestro tema de fondo, y es un tema interesante, y hemos, de alguna manera, con Helmut hemos hablado un poquito acerca de eso brevemente al mencionar la sociedad secular, y es un tema importante porque tiene que ver con el tema de valores, ¿no? De valores. Vamos acá a tener una conversación también con Alberto González en un momento, a través del hilo telefónico. Y para esto planteo la pregunta, ¿no? Sí, como decía en este audio introductorio, siempre nos han dicho desde pequeños, sobre todo los que hemos sido formados en el seno del cristianismo, ¿no? Como la mayoría aquí en el Perú, que tenemos que portarnos bien por el tema de este tema de la recompensa-castigo, ¿no? Es el esquema de castigo-recompensas, ¿no? Papá lindo te está mirando, ¿no? Desde el cielo, y tienes que obrar bien porque si no te va a castigar de alguna manera, ¿no? Es la forma en la que se fomenta o se cree fomentar valores desde la infancia, ¿no? En una educación de carácter religioso, ¿no? Y bueno, la primera pregunta la planteo aquí abierta, ¿no? No sé, Víctor García Belaunde, que está aquí también, nos puede responder acerca de su tema, de la especialidad de su tema. Víctor García Belaunde, para los que no conocen, él es uno de los directores también de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, y cuyo tema de la ética es un tema bastante rico, ¿no? Y acá nos puede ilustrar bastante acerca de este tema. ¿Cómo es este tema de la ética, Víctor? Sí, para todos los que están escuchando de manera sencilla, definir un poco qué cosas es ética y qué cosa es una acción ética, ¿no? Que son conceptos, ¿no? Que mucha gente debe tener claro en estos momentos, ¿no? Sí, la ética tradicionalmente se considera una doctrina filosófica que intenta investigar sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bueno para la sociedad y cómo fomentarlo, ¿no? Y cómo evitar lo malo, ¿no? De éticas hay éticas que son universalistas, que se aplican a todos o se quieren aplicar a todos, y éticas que son relativistas, que dependen esa es una de las grandes divisiones entre las teorías éticas, ¿no? Y lo interesante es que la teoría del mandato divino, que son las éticas que aparecen en las múltiples religiones, son relativistas, siempre se refieren a una cultura, ¿no? En particular, y por eso hay tantas éticas religiosas como religiones. Pero el humanismo secular, en general el humanismo o el secularismo, apunta a éticas universalistas. Pueden ser la ética de Aristóteles, la ética utilitarista, ¿no? Que se basan en conceptos que aplican a todas las culturas en todos los tiempos, ¿no? Es un poco la idea. Entre la diferencia entre ética y moral, mucha gente dice, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Ese es un tema importante. Y yo siempre escucho que personas muy educadas, ¿no? Tienen valores éticos y morales, ¿no? Y Justi de la Católica le encanta distinguir, y para él
la moral es más aplicativa, es la moral de las personas, el actuar moral, y la ética es más una filosofía que reflexiona en torno a los principios, ¿no? Sin embargo, según la etimología, ética viene de ethos, que es costumbre, y moral viene de moralis, que es también costumbre, ¿no? Moralis es latín, ética viene más del griego, pero significa esencialmente lo mismo. Entonces, decir que la gente tiene valores éticos y morales es como decir, bueno, toma agua y también toma H2O, ¿no? Es un poco una redundancia, creo yo. Sí, bien, vamos a también tener a Alberto González, creo que ya tenemos el hilo telefónico, a quien le damos una bienvenida. Alberto González es presidente de la Sociedad de Derecho Médico, ha estado también nosotros en anteriores programas debatiendo aquí sobre temas importantes. Alberto, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué gusto escucharlos. Alberto, quisiera que nos comentes tú, eres un cristiano católico conocido, ¿cómo ven ustedes el tema de los valores o de la ética, mejor dicho, desde el punto de vista de la convicción cristiana? Quisiera que nos comentes para el público. Bueno, en principio, en primer lugar quisiera agradecerte la oportunidad que me da de compartir estos minutos con ustedes. Yendo ya directamente al grano, el tema es muy sencillo. En primer lugar, las bases de la ética cristiana las tienes tú en Aristóteles. Posteriormente esto fue desarrollado con mucha mayor profundidad y ya desde una visión, digamos, de la concepción de la persona como cuerpo y alma por Santo Tomás. Pero en principio debemos decir que la ética cristiana parte de un principio netamente racional, es decir, aquí no hay un invento de un aspecto completamente abstracto, sino de un ámbito corporal, donde prima la razón, y lógicamente después viene ya una ayuda, en este caso, de la fe que es la que de alguna manera ayuda a la persona para poder realizar los actos humanos y racionales con una mayor profundidad, de tal manera que lo acerquen más a Dios. Alberto, una curiosidad. Hace rato hablamos un poco del esquema en el tema de las religiones, bueno, en este tema del cristianismo. Es un enfoque equivocado pensar, no es un poco extraño o curioso, por llamarlo de alguna forma, el tema de este premio, recompensa, castigo en el tema divino, es decir, si haces bien, ¿no? Te premia Dios, y si haces mal te castiga. ¿No es un poco, forzar a la persona a obrar de cierta forma y no buscar que por sí propio obre bien? ¿No es una contradicción? Sí. No, porque en principio hay un enfoque equivocado. A ver. En principio la Iglesia, o por lo menos la doctrina cristiana, no tiene ese enfoque clásico o muy sencillo o simplista de premio-castigo. Lo que sucede es que, de acuerdo al enfoque de la doctrina cristiana, tú tienes un regalo que Dios da al hombre, que es el libre albedrío. El libre albedrío es la libertad que tú tienes de escoger y tomar una decisión entre lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido, si tú escoges por el camino del bien, de aquello que te acerca hacia Dios, eres tú mismo el que has tomado esa decisión, que lógicamente te va a llevar al camino de la felicidad suprema, que es Dios. Ahora, si tú tomas el camino contrario, lo que estás haciendo es un acto también de propia decisión tuya, es decir, que no es un castigo, sino lo que tú tendrías es la ausencia del bien, la ausencia de la felicidad, que vendría a ser una privación propia, por tu propia voluntad, por tu propia disposición, a la ausencia del bien. Entonces, en este caso, un acto no sería un acto negativo, sino sería un acto positivo, que por una cuestión de costumbre nosotros lo llamamos castigo, ¿no? No sé si con esto me logro explicar lo que estoy queriendo decirles. Sí, no, muy interesante, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en que Aristóteles sea una ética cristiana. Él vivió antes de Cristo, y por lo menos la ética de Aristóteles es secular, o sea, no utiliza en ningún momento elementos sobrenaturales, no utiliza en ningún momento la fe, es puramente racional, ¿no? La ética cristiana sí utiliza la racionalidad y la fe, ¿no?
permítame hacer una precisión. Yo no he dicho que Aristóteles tenga, es cierto, Aristóteles es anterior a la era cristiana, y además de eso, lo que yo he dicho es que la base y el fundamento de la ética cristiana tiene como origen el pensamiento racional de Aristóteles, que es tomado por Santo Tomás, que es completamente, el pensamiento de Santo Tomás es totalmente aristotélico, es decir, la forma y el enfoque que toma Santo Tomás y desarrolla, y después lo lleva y de alguna manera, si lo quiere llamar, lo mezcla con el aspecto religioso, pero no así se fundamenta en la ética aristotélica, ¿no? Sí, completamente. Ahora, sí, pero Santo Tomás toma la idea del motor inmóvil de Aristóteles y todo, pero claro, hace ver esas afirmaciones extraordinarias que no son para nada aristotélicas, que es incluir el tema de la fe y finalmente comprobar pues, que Jesucristo era Dios, ¿no? Pero pero yo creo que acá el problema del libre albedrío es que o sea, por ejemplo, ¿cómo interpretas esto en los niños que mueren recién nacidos, ¿no? Hay mucha gente que muere antes de los 5 años, ¿no? ¿Y a qué te refieres concretamente? Sufren innecesariamente, ¿no? ¿No sería más bien conveniente de un Dios todopoderoso que salvar el sufrimiento innecesario de esos niños? Pero ¿a qué te refieres tú exactamente con un tema de sufrimiento? No llego a entender a qué es lo que quieres enfocar o a qué quieres llegar. Sí, no, que la libertad, bueno, un poco la idea es que en el cristianismo, que cuando uno peca, que el mal del mundo se explica un poco por el pecado y por alejarse de Dios, ¿no? Es por el libre albedrío que mucha gente hace inadecuadamente, no por eso que hay mal en el mundo. Pero ¿y eso qué tiene que ver con los niños de 5 años? No entiendo. Que los niños son víctimas del libre albedrío de las personas que están pecando. Esta es un poco esta idea se llama proxy en inglés, ¿no? De que algunos pecan, ¿no? Por utilizar la libertad y otros pagan los platos rotos. Claro, ahí más o menos lo que me está diciendo, por ejemplo, en una guerra, ponte la Segunda Guerra Mundial, donde tienes tu gente nefasta, como Hitler, por ejemplo, claro, que dispara bombas y mata hacia Francia y mata niños franceses de 5 años. Entonces lo que tú me estás diciendo es, ¿qué culpa tienen los niños de lo que han hecho otros, más o menos? ¿Esa es la idea? No, que Dios supuestamente da el libre albedrío, pero es omnipotente y omnisciente, ¿no? Sabe un poco lo que va a pasar, sabe que las personas van a... y no sé, a mí se me hace que sería importante salvar a las personas inocentes, no salvo que esta idea que el libre albedrío en realidad causa indirectamente el sufrimiento de los niños. Claro, pero en el caso concreto que tú me estás planteando, yo debo entender, por ejemplo, lo siguiente, por lo menos de la visión de cristiana, ¿no? Esos niños que mueren, que ciertamente tienen y en ese momento concreto un dolor por el propio hecho de la muerte, mueren de manera inocente y de acuerdo a la doctrina de la Iglesia son niños que van al cielo, van a estar directamente con Dios. Entiendo yo de que la visión de la vida es, pobrecitos se murieron, ¿qué culpa tuvieron? ¿No? Pero si tú lo ves desde otro enfoque, ya un enfoque católico, un enfoque cristiano, y con eso no estoy justificando la muerte, pero de alguna manera podemos decir nosotros que esa muerte se va a ver recompensada 1000 veces, porque ya no vas a estar tú frente a una vida totalmente temporal, sino que ya una persona con 5 años va a encontrarse con la vida eterna, es decir, va a estar con un bien 1000 veces superior a la vida terrenal. No sé si me comprendes. Vamos a seguir esta conversación. Brevemente vamos a ir a una pausa. Alberto, no cortes, por favor, para seguir conversando. Volvemos aquí en Paranormales de la Noche tras la pausa. Ya regresamos con más. Canto Grande FM. Casa El Encanto del Río, el ecocentro de capacitación para retiros, excursiones y talleres. En Santa Rosa de Quibés, rodeado de naturaleza, sol todo el año y exclusividad para tu grupo. Precios económicos. Informes al 525-0859.
525-0859. www.casaelencantodelrío.com. ¿Crees en fantasmas, ovnis, medicinas milagrosas o astros que definen el futuro? Si te interesan estos temas, escúchanos en Paranormales de la Noche. Todos los lunes a las 10 de la noche, a través de los 97.7 de Radio Canto Grande y al mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com. Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. Seguimos con más Canto Grande FM. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de la ética desde un punto de vista cristiano y desde el punto de vista humanista. Todavía tenemos ahí a Alberto González. Hola, Alberto. Sí, Alberto, dejabas aquí, planteabas la pregunta aquí para que respondiera Víctor. Vamos a dejar a Víctor para que conteste un poco. La última afirmación es lo que entendí es que más o menos el sufrimiento del mundo se justifica el sufrimiento de esos niños inocentes que son comidos por parásitos en África y mueren, digamos, a los 5 años. Tiene sentido porque se les ofrece una vida eterna en el cielo, ¿no? Bueno, esa respuesta no es satisfactoria, ¿no? Porque eso es según una determinada fe, ¿no? No todos creen en el cielo, no hay ninguna garantía de que exista, ¿no? Eso es lo que dicen, pero no es satisfactorio. No es satisfactorio para los que creen en una sola vida, para que creen en esta vida. El sufrimiento es importante, ¿no? Y cualquier cosa que podemos hacer para calmar el sufrimiento debe hacerse, ¿no? Pero bueno, a mí me da, no sé, por lo menos me da la impresión de que un Dios, si Dios fuera bueno y a la vez omnipotente, tendría un mejor mecanismo que permitir la tortura de gente inocente y de ahí darles una vida eterna. Me da la impresión, ¿no? Alberto, te escuchamos para... Bueno, lo que pasa es que, a ver, ahí sí tenemos una percepción completamente distinta digamos, de ciertos conceptos. En este caso, Víctor creo que es el que estaba conversando. Sí, Víctor García Belaúnde, sí. Sí, Víctor mencionaba, por ejemplo, entender de alguna manera de que no entendía un Dios que de alguna manera permitía el sufrimiento o la tortura, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay que entender, creo yo, que de qué manera entre comillas la tortura, el sufrimiento, por ejemplo, dentro de ciertos criterios hacen bien a las personas. Con eso no estoy justificando la muerte de los niños, usted la ha puesto en caso concreto, ¿no? El caso concreto como consecuencia del pecado, entre comillas, del libre albedrío de gente mala, ¿no? Pero nosotros podemos también sí entender el sufrimiento como parte, por ejemplo, del perfeccionamiento de la persona, de sufrir por amor a otros, sufrir, o sea, que uno tenga que de alguna manera sacrificarse por los demás, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera ese sufrimiento que es parte de la ética cristiana, que es el tema que conversamos, de alguna manera ennoblece a la persona, al ser humano, y la transforma y la vuelve más allá de un elemento meramente, de una persona meramente física y que la hace trascender en la vida, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que refleja en los héroes, por ejemplo, ¿no? Los héroes, por ejemplo, ya si lo digamos desde el punto de vista laico, tenemos los héroes de la patria que mueren, se sacrifican para que nosotros tengamos una patria libre. De igual manera, en este caso la ética cristiana, lo que nos dice es, o lo que nos hace reflexionar es de qué manera tú te sacrificas, al igual que tu Dios, para efecto de querer hacer un bien y ayudar a los demás. Por ejemplo, yo entiendo que un héroe se pueda sacrificar libremente, o en su mayor edad decide matarse por una causa noble, pero el sufrimiento, la tortura de niños que tienen, por ejemplo, esa condición como piel de mariposa, que se desgarran y sangran y mueren y todos mueren antes de los 3, 4 años, ¿por qué, no? O sea, bueno,
Sí, ahora ya entiendo para porque dónde claro, va. si es que uno tiene a una enfermedad que podría salvar cualquier institución de juicio, iría y se tomaría un antibiótico. O sea, nadie buscaría enfermarse porque el dolor es bueno. Nadie buscaría sufrir adrede. Si la gente sufre es porque no tiene otra, ¿no? Y si no tienes otra, lo aceptas, intentas pasarlo. Ahí pero... no necesariamente coincido con lo que tú dices, porque hay muchos casos donde las personas aceptan un sufrimiento sabiendo que van a tener un dolor y lo hacen por un bien superior. Por ejemplo, la madre que decide ofrendar su vida, en el caso que, por ejemplo, que se dio hace poco en Italia, una mujer que sabía que ya tenía cáncer y que evitó ponerse la radioterapia y la quimioterapia para evitar hacerle daño al feto. Y ella esperó, dio a luz y murió después. Te das cuenta que hay un sufrimiento por el bien de su hijo, ¿no? Entonces ese es un modelo a seguir, que es un llamado que hace Dios especialmente a esa persona para que sea un modelo para los demás. No, ahora, perfecto, pero es una persona adulta, en el caso del sufrimiento de los niños, ¿no? Que no pueden elegir, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí también, bueno, ahí sí ciertamente encontramos un dilema, encontramos un caso bien complicado, porque entiendo perfectamente que un niño de 3 años no tiene, o de alguna manera no va a tener un libre albedrío para decir, sí. Tú ayudarías a un niño que está muriendo inevitablemente, tú lo ayudarías con una pastilla, lo ayudarías de esa muerte horrenda, si pudieras. Más o menos me está diciendo si le aplicaría la eutanasia. No, si tú pudieras salvar a un niño, o sea, si pudieras, digamos, por arte de magia, sanarlo de una enfermedad terminal, ¿lo harías? Un niño, 3 años, 4 años. Sí, mi naturaleza, claro que sí, me llevaría a ver todo lo que yo pueda hacer para poder salvarlo. Perfecto. Y evitarle que muera. Ese es el ético humanista, ese es el ético humanista. Y yo justamente lo que veo pervertido de la religión es que pueda un Dios omnipotente permitirse, o sea, ir a una ética que no es humana, que es infrahumana, y permitir que haya tanto dolor en el mundo siendo omnipotente, pudiendo cambiar esas cosas. Eso me parece inmoral. Pero lo que pasa es que no es que Dios permita eso, no es que Dios lo desee, sino que es la propias personas que llevan al mundo ese sufrimiento y ese dolor por causa de sus propios actos. O sea, acá yo creo que tú lo que estás haciendo es tener un criterio bastante sesgado y bastante preconcebido en contra de los actos de Dios o las decisiones de Dios, y las confundes, creo yo, por las propias decisiones de las personas. No, lo que hemos hecho es, tú y yo hemos llegado a la misma conclusión, de que lo éticamente responsable es, si uno puede salvar a un niño inocente, completamente inocente, del dolor absurdo y de la muerte inevitable, uno debe hacerlo por un imperativo moral. Es un ético humanista, estamos completamente de acuerdo, pero Dios, siendo omnipotente y omnisciente y pudiendo ver todo, el no hacerlo, así después haya el premio que haya por la vida eterna, que un niño sufre inevitablemente, y verlo por años desde el cielo, y ver estos miles de niños siendo carcomidos por parásitos que mueren, verlo me parece sadomasoquista. O sea, es como alguien viendo películas sadomasoquistas. Sí, yo te entiendo, pero yo creo que ahí hay un enfoque que tú te olvidas, o por lo menos que no lo tienes en cuenta, que es el otro lado, es que esos niños, por ejemplo, pueden servir de ejemplo para otros, por un lado, ¿no? Yo sé que suena duro, suena difícil, porque muchos... No es muy humanista. Ponte tú de ejemplo, ¿no? Ponte tú de ejemplo y no el niño, porque como tú bien lo has mencionado, qué grado de libertad tiene ese niño en poder decidir. Pero lo que sucede es que tú ahí no ves el enfoque de lo que sí has mencionado, que es de la otra vida. Es decir, el niño muere, termina su sufrimiento y su agonía de vida durante los 3 años, 4 años, pero de ahí va a tener ciertamente la gloria de la vida eterna, que es algo que ni tú ni yo lo podemos medir, porque solamente tenemos el concepto de la eternidad como algo que nos han enseñado, pero que no lo hemos vivido, no hemos tenido la experiencia. No, entiendo perfectamente el consuelo en una situación desesperada. Yo creo que la religión puede servir de mucho consuelo a tantas personas que no tienen esperanza, y eso lo entiendo perfectamente, pero a mí no me satisface el hecho de que me prometan una vida eterna. Si yo puedo hacer algo para cambiar esta vida, lo haría. Y ahí yo te recomendaría, por ejemplo, las lecturas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, que ellos, por ejemplo, ellos en sus poemas, en sus oraciones, pedían la muerte. Y ellos no pedían la muerte porque eran masoquistas, ellos pedían la muerte porque entendían de alguna manera
por la comprensión que tuvieron, el grado de inteligencia de la gran magnificencia que era estar al lado de Dios. Es decir, alguna pedir la muerte. Contemplación, sí, está bien, pero la muerte te lleva a una vida mejor. Pero a eso lleva la ética cristiana, justamente. Porque lo lógico es desear la muerte, porque esta vida es un martirio, es un calvario. Entonces lo lógico es que la gente que desee la muerte. Entonces es una ética que no te lleva a la vida, sino que te lleva a desear la muerte para ir a la vida eterna. Pero no es a desear la muerte por la muerte, es desear la muerte por la verdadera vida. Claro. Y por la verdadera vida, que la vida es al lado de Dios. Y eso lo que le pasa es, como tú bien lo has dicho, el consuelo. Pero yo creo que no sería un consuelo para los niños de 3 años con piel de mariposa. Yo creo que sería una mejor alegría, porque ellos no tendrían que pasar por 40, 50 o 80 años de existencia víctima del pecado de los demás, o del dolor y sufrimiento que te rodean las demás personas. Entonces yo creo que esas personas que tuvieron 2, 3 años de vida y que murieron, en principio, desde el punto de vista de la ética cristiana, van a ser mucho más dichosos y más felices que aquellos que tenemos más tiempo acá, que estamos de alguna manera tratando de entender y comprender estas cosas tan misteriosas que estamos conversando, ¿no? Sí, interesante. Lo que sí me parece que me da a entender que es más un culto de muerte, no un culto, o lo que pasa después de la muerte. En realidad es una promesa de vida eterna, la ética cristiana. Sí, por supuesto, pero no es un culto, nuevamente, Víctor, permíteme explicarte que no es un culto de la muerte, o sea, eso es claro, absurdo, de vida eterna, sí. Pero por supuesto, que es totalmente lo contrario, ¿no? Ahora, si tú te pones a investigar un poco más sobre el tema de la vida eterna, te recomiendo, por ejemplo, la lectura del Padre Fortea. No sé si has escuchado hablar con... ¿El exorcista? Sí, claro, él tiene libros, por ejemplo, cómo se imagina el cielo. Lo que pasa es que, el cielo, uno se puede imaginar un montón de ángeles gorditos, con rizos dorados y arpas. Entonces yo no me quiero ir de ese cielo, pues, lógico, no soy ningún bobo. No soy ningún, tonto que me quiero ir como un angelito gordo al cielo. Eso no es el cielo. Y si Dios me ofrece a mí ese cielo, yo no lo quiero tampoco. O sea, no, yo entiendo que el cielo debe ser 1000 veces superior a eso. Deben haber discusiones como las que estamos teniendo ahora, completamente racionales, donde las personas en otra situación podamos comprender las maravillas de la creación de Dios, ¿no? Es un tema interesante. Alberto, estamos llegando ya a la parte final. Te agradezco mucho. ¿Quieres hacer una última intervención de Helmut? ¿Quiere comentar algo brevemente antes de ir a la pregunta final? Sí, no es una respuesta a nuestro invitado, porque este debate no es conmigo, pero es un ejemplo de algo que dijo el invitado, que quisiera resaltar un poco para demostrar cuál es una de las grandes diferencias entre la ética cristiana y la ética humanista secular, o entre el humanismo secular y el cristianismo, ¿no? Y es precisamente esta creencia en la vida eterna que justifica muchas cosas, ¿no? En el humanismo secular no creemos en una segunda vida o una vida después de la muerte, ¿no? Y por lo tanto no existe justificación alguna para muchos de los casos que ha citado Víctor Andrés, ¿no? Como el sufrimiento de los niños con una enfermedad que no tiene origen en ninguna acción de ninguna otra persona, no simplemente es una enfermedad que le dio a un niño por la cual ha tenido que sufrir por años de años. No existe ninguna justificación para eso, ¿no? No hay una vida después de la muerte que te pueda dar como excusa el decir, bueno, lo que pasa es de que el niño después va a vivir en la gloria de Dios. No, o sea, eso no existe para el humanismo secular. Y si se puede hacer algo para evitar el sufrimiento de ese niño, se hace, ¿no? Entonces por eso es que nos parece tan incongruente de que un Dios omnipotente y omnisciente pueda permitir una cosa así cuando el niño no tiene la culpa de nada, ¿no? Entonces es una de las grandes diferencias. Y otra es que creemos que el ser humano es capaz de hacer actos heroicos y actos de autosacrificio por los demás sin necesidad de creer en una segunda vida tampoco. O sea, no es que la creencia en una segunda vida es lo que hace que la gente se sacrifique y que haga grandes esfuerzos por otros, ¿no? En lo absoluto. Es más, hasta nos parece un poco deshonesto el que una persona sea buena o haga un acto únicamente porque quiere ganarse algún favor en el cielo o porque tiene miedo a
las candelas del infierno, o a no terminar en ese cielo al que quiere ir. Entonces, es más honesto hacer algo porque uno piensa que está bien y que es lo que debe hacer, a hacerlo únicamente porque se quiere ganar un favor en el cielo, o en la segunda vida, ¿no? Esa es una gran diferencia. Si me permites, brevemente, Alberto. Sí, rápidamente un comentario respecto al último punto que acaba de mencionar, no recuerdo el nombre. Helmut, sí. Lo siguiente, que concuerdo con él en el sentido de que me parece deshonesto que uno pues haga las cosas condicionadas diciendo más o menos voy a ser bueno para ganarme el cielo y solamente tú tengas esa visión. Y yo creo que la persona que tiene esa visión es una visión totalmente limitada de la ética cristiana. En realidad lo que sucede es que ya dentro de la vida y la comprensión de la ética cristiana de la persona como un conjunto, es decir, cuerpo y alma, tú vas a comenzar a entender dentro de la práctica de la virtud, vas a comenzar a tener el auxilio de una criatura de Dios que es la gracia. Correcto. Que eso no lo menciona, sí, ¿no? Estamos llegando a la parte final, sí. Alberto, muchísimas así brevemente, Helmut, así rapidísimo porque tenemos que irnos. Creo que está Alberto y entonces estamos de acuerdo, ¿no? No se necesita la promesa del cielo o un Dios para ser bueno. Uno puede ser bueno y ético sin necesidad de la religión y sin Dios. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a buscar el punto medio. Alberto, a Helmut nos comprometemos de repente en un futuro tenerte acá en vivo en el programa porque este tema da para largo y esperamos tenerte aquí en vivo en algún momento. Sí, los felicito mucho, les agradezco la oportunidad y los felicito porque este tipo de conversaciones al margen de las posiciones hacen que la gente tenga cultura al final. Correcto. Y y se dediquen a hacer cosas buenas, que es esto, meditar, reflexionar y no estar perdiendo el tiempo en cosas pues que al final terminan viendo esta guerra, ¿no? Cosas como ese tipo. Totalmente de acuerdo. Gracias, Alberto, muchas gracias por tenernos acá. Gracias, Helmut. Bueno, estamos llegando a la parte final de el Paranormales, la tercera temporada de este programa de pensamiento crítico. Le agradecemos mucho a todas las personas que han participado hoy, a nuestros invitados, a Helmut también, que está aquí con nosotros. Mi nombre es Andy Landacay. Los vamos a acompañar todos los lunes a las 10 de la noche. El próximo lunes volvemos con un tema también paranormal, sí, ya esos temas que les interesa mucho a la gente para abordarlo del punto de vista crítico. No me quiero despedir sin saludar a mi querida amiga Kelly Salas, que está escuchándonos el día segundo, también a un nuevo oyente del programa, y a Tobías, su mascotita, y ella también se va a volver escéptica también, así que ya aquí estamos contribuyendo todos a nuestro trabajo de divulgación científica. Últimas palabras de todos los chicos, Miguel Yáñez, Adrián Núñez, Víctor García Belaunde, Iván Antesana, últimas palabras de Bueno, ante todo un saludo para mi esposa y mi hijo que son hinchas del programa, siempre están ahí, mis padres y toda mi familia. Bueno, feliz por esta tercera temporada y bueno, para agregar, ¿no? Es algo gracioso lo que indica el señor, porque biológicamente estamos preparados para defender la vida y no para desear la muerte. Sí, bueno, aparte de acá somos un ejemplo, no somos 6 personas que creo que ninguno de nosotros cree en algo sobrenatural, una recompensa después de la muerte, y no estamos ahorita cometiendo crímenes, sino conduciendo programa de radio, ¿no? Claro, yo prefiero las recompensas económicas. Iván Antesana. Sí, espero que toquemos en algún otro momento, extendamos esto que hablemos de los estudios de Frans de Waal, ¿no? Este holandés pues que ha determinado, descubierto que toda la moral nos llega de nuestro antepasado primate, ¿no? ¿Verdad? Ese tema es interesante, se ha quedado ahí, me gusta preguntarte acerca del tema de es un tema pues en que de dónde viene la moral y hay una respuesta muy clara biológico y muy naturalista, ¿no? Entonces estos temas en verdad vamos a tocarlos más adelante. Tiene que haber segunda parte de todas maneras. Sí. Víctor. No, estuve pensando en este gusano que es una especie que solamente afecta a principalmente a los niños y se come los ojos de los niños. Claro. Es una especie específica, ¿no? Digo, ¿qué tipo de Dios diseñaría y crearía un gusano que solamente se va a comer los ojos de los niños? Ese es un diseño poco inteligente, sería en todo caso, ¿no? Bueno, eso es lo que Nietzsche llamaba en un momento los despreciadores de la vida, ¿no? Decía, así hablaba de los sacerdotes sobre todo, ¿no? Bueno, no queda tiempo para más, me despido en nombre de todo el equipo de Paranormales de la Noche y espero que nos sigan el próximo lunes a las 10 de la noche. Chao.
Y llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.